Vamos a hablar de coagulación vascular diseminal en el paciente crítico. Kevin Gómez es emergenciólogo y residente de primer año de medicina crítica y cuidado intensivo del programa de la Universidad del Valle. Su tutora fue la doctora Mónica Patiño, profesora del departamento de anestesiología en su segunda especialidad de medicina crítica. Podemos empezar, Kevin. Ya, profe, danos 5 minutos, profesor, por favor, que tenemos problemas técnicos aquí con la presentación. Bueno, 5 minutos. Bueno, ahí están viendo pantalla todos bien, profe. Perfecto. Ok, bueno, buenas tardes. Pues para los que no me conocen, yo soy Kevin Gómez, soy especialista en medicina de urgencias y soy residente de primer año de la especialidad de cuidado crítico. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante controvertido, que es la coagulación intravascular diseminada. Mi tutora fue la doctora Mónica Patiño, que ella es internista intensivista, es asociada pues a la Universidad del Valle y trabaja pues en el Hospital Universitario del Valle, en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, entonces, definiendo, es una patología bastante importante, engloba múltiples patologías, no se ver como una sola cosa, está asociada más o menos a la sepsis, va entre un 30 y un 50% asociación con patologías tumorales entre un 10%, tiene una prevalencia más o menos que oscila entre un 8.5 y un 34%, y una mortalidad que en la literatura es bastante variable, que puede ir desde el 20 hasta el 50%. Con respecto a qué es esta patología, a lo largo del tiempo ha tenido múltiples definiciones. Más o menos del siglo XIX se viene hablando de esta patología y ha tenido a lo largo del tiempo diferentes transformaciones con respecto a su definición. La última definición es de la Sociedad de Hematología y trombosis, donde la define como un síndrome adquirido que se caracteriza por la activación intravascular de la coagulación, que esta tiene unas características que es dispersa, es incontrolada, sucede por múltiples causas y puede generar un daño que es microvascular, que si es lo suficientemente grave puede generar disfunción multiorgánica, una hemorragia grave. Esto fue publicado más o menos en el 2014, esta definición, y desde ahí se viene manejando pues la definición de CID como esta que ven aquí. Como les decía, la característica principal de esta patología es que es activación del sistema de coagulación que es incontrolada y la ineficiencia de los inhibidores naturales de la coagulación pues para generar para disminuir esa respuesta. Cuando vemos CIB tenemos que verla como esto, como la punta del iceberg. Tenemos que pensar que siempre bajo un paciente que tengamos con CID siempre tiene muchas más cosas. Generalmente tiene múltiples patologías asociadas, o esta puede ser asociada a múltiples patologías, donde tenemos pacientes que pueden estar con sepsis, pueden tener trauma, alteración orgánica. Un ejemplo claro es la pancreatitis, la malignidad, las patologías tumorales, en especial las patologías hemáticas, como las leucemias, son quizás de las principales causas que pueden generar una CID, patologías obstétricas, vasculares, alteraciones hepáticas como una cirrosis, y alteraciones tóxicas, dentro de las cuales inclusive reacciones adversas a las transfusiones pueden generar esto, y mordeduras pues por insectos.
Entonces, para empezar hablando, pues, y sumergiéndonos en este tema, lo primero que tenemos que saber es qué es lo normal. ¿Listo? Entonces tenemos que definir primero que todo qué es la hemostasia. Entonces tenemos que decir que la hemostasia es un proceso en el cual se mantiene la integridad del sistema circulatorio, en el cual nos ayuda a que esté sellada y se presenta después de que haya una lesión vascular. Básicamente este proceso involucra múltiples factores, donde están las plaquetas, los factores de coagulación, el endotelio, que cumple un papel bastante importante en este proceso de hemostasia. Vemos que la hemostasia tenemos dos, una que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre ese daño en el endotelio, las plaquetas inicialmente pues están circulando en sangre, ocurre un proceso inicial que es de adhesión, que se da gracias a ese factor de von Willebrand y es la glicoproteína 2B que contiene la plaqueta. Posteriormente eso conlleva una activación de la plaqueta, genera que la plaqueta secrete sustancias como es el tromboxano A2, la adenosina trifosfato, secreta calcio, secreta serotonina, empieza a secretar factor 5 y secreta fibrinógeno. Inicialmente y posteriormente inicia ese proceso de agregación plaquetaria. La hemostasia secundaria es ese proceso en el cual tenemos formación de fibrina a partir de fibrinógeno, y otro muy importante es que tenemos la acción antitrombótica y fibrinolítica para controlar que ese coágulo no siga progresando. Aquí en esta hemostasia secundaria, pues hablamos ya como tal de proceso de coagulación. Anteriormente hablábamos que existía una vía intrínseca, una vía extrínseca, eso ya ha cambiado y ahora hablamos de un modelo celular de la coagulación, donde implica tres procesos principales. El primero es la activación, donde tenemos que tener en cuenta que una vez allá el daño endotelial se expresa a partir de las células endoteliales el factor tisular y el factor 7A, el factor 7 que es quizá el único factor que puede estar tanto en forma inactiva como en forma activa en el sistema circulatorio, se une a este factor tisular e inicia una cascada en el cual el factor 9 se vuelve factor 9 activado, ese factor 9 activado se une al factor 8, generando el complejo tenasa, que cumple una función importante en la activación plaquetaria, al igual que activa el factor 10, y esto se une al factor 5, lo que va a llevar es que la protrombina se vuelva trombina. Vamos allí. Posteriormente viene la fase de amplificación, que palabras más, palabras menos, es una fase en la cual se empiezan a activar múltiples factores y se expresa esa actividad de la trombina. Posteriormente viene el proceso de propagación, donde pues ya tenemos mayor la formación de trombina, la formación y la activación plaquetaria. Entonces este es el esquema final, donde tenemos pues la fase de iniciación, como para resumir. Se forma el factor tisular, la fase de amplificación, donde tenemos esa formación de trombina, y la fase de propagación, donde está la activación plaquetaria. La trombina, la protrombina se vuelve trombina, y la trombina básicamente lo que hace es que vuelve el fibrinógeno fibrina y se da ese proceso de coagulación, pues como ya lo conocemos, la formación del coágulo como tal. Esa hemostasia primaria, hay que tener en cuenta que el organismo debe mantener un balance entre eso. No puede existir ni mucha coagulación, ni el paciente puede estar como muy baja con los sistemas de anticoagulación. Entonces hay un modelo también de anticoagulación. Básicamente hay muchas sustancias y moléculas que tienen que ver con esto. Tiene que ver con el endotelio. El endotelio genera sustancias como el TPA, la urosinasa, el óxido nítrico, la trombomobilina y el heparansulfato, y ellos cumplen unas funciones importantes. El óxido nítrico básicamente genera activación antiagregante, bloquea receptores de AMP cíclico y nos ayuda a bloquear el receptor de von Willebrand y fibrinógeno. La trombomodulina, aparte de eso, pues aumenta el GMP cíclico y nos disminuye la activación plaquetaria, desbloqueándonos la degranulación de la plaqueta. La trombomodulina es un inhibidor potente de la trombina. El heparansulfato básicamente lo que hace es potenciar ese efecto antitrombina, y el TPA y la urosinasa básicamente lo que genera es la fibrinolisis.
Entonces, hay otros inhibidores, como el inhibidor del factor tisular, pues lo que hace básicamente es bloquear la unión entre el factor tisular y el factor 5A, la antitrombina, que es activado por el EPARA, lo que bloquea son estos factores, que es el factor 9, el factor 10, el factor 11, el factor 12, y la trombina, la trombomovilina, que activa la proteína C, la proteína S, y inhibe factores 8 y 5, el activador del plasminógeno tipo urosinasa, que básicamente hace que el plasminógeno se transforme en plasmina, y el activador tisular de la plasmina hace que el plasminógeno también se transforme en plasmina. Entonces, como les mostraba anteriormente, debe existir un equilibrio entre esa hemostasia primaria, hemostasia secundaria y esos componentes de anticoagulación naturales que tenemos en nuestro organismo. Eso nos ayuda a entender por qué ocurre en nuestros pacientes la coagulación vascular intradiseminada. Y básicamente lo que tenemos es esto. Inicialmente tenemos un depósito anormal de fibrina. Eso básicamente se da porque hay una sobreexpresión del factor tisular, hay una sobreactivación de las plaquetas, se activan las vías anticoagulantes, y esto sumado a que puede haber una degradación insuficiente de la fibrina debido a que la fibrinólisis puede estar alterada, y todo esto se da concomitantemente a un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que hay un proceso inflamatorio, ahí puede ser, se activan monocitos, células cancerígenas, una lesión vascular. Eso lo que genera es activación del factor tisular, se genera todo el proceso de hemostasia primaria, hemostasia secundaria, generamos trombina y empezamos una cascada que es eso. Entonces inicialmente activación plaquetaria, empezamos a generar coagulación en estos pacientes. Con el tiempo va a haber un consumo natural de esto y hay una alteración de los inhibidores, y lo que genera es un estado hipercoagulable. ¿Listo? En el estado hipercoagulable generamos como el primer eslabón o el primer escalón para generar la CID, que queda con riesgo de trombosis. Posteriormente, se sigue inhibiendo esa fibrinólisis, se sigue formando trombina, y lo que genera es un depósito anormal o un mayor depósito de fibrina en los vasculares, en el territorio vascular, especialmente en el territorio microcirculatorio, y genera lo que conocemos como la disfunción multiorgánica. Eso con el tiempo, si el proceso perdura, va a generar consumo de plaquetas, consumo de factores de coagulación, el fibrinógeno se empieza a activar, se empieza a consumir más, y se empieza a activar aún más esa fibrinólisis. Y en ese momento nos va a dar los fenómenos que conocemos como hemorrágicos. Entonces tenemos que fisiopatológicamente en la CID podemos ir desde un proceso que puede ir desde riesgo de trombosis, de disfunción multiorgánica, porque hay un proceso como tal de oclusión de la microcirculación por esa generación mayor de trombos, y cuando existe consumo pasamos a un fenotipo hemorrágico. ¿Listo? Entonces, porque hay sobreexpresión del factor tisular, hay que entender básicamente que tenemos células endoteliales, que es la que lo produce. Eso puede ser inducida por múltiples factores. Los monocitos quizás en la sepsis sea el principal factor para expresar este factor tisular, y algunas células cancerígenas de por sí producen esto. Entonces, tenemos esto, podemos ondear entre estos fenotipos. Entonces, podemos tener un fenotipo hemorrágico que principalmente se ve en patologías oncológicas, la principal es la leucemia promielocítica aguda, enfermedades obstétricas, o pues en patologías como puede ser un aneurisma aórtico cuando está roto. Y el hipercoagulable, como se conoce así o se nombra en la literatura, que se caracteriza porque hay falla orgánica múltiple y se da en los pacientes que tienen sepsis. Entonces, como uno ve la CID, lo que les decía, la CID siempre conlleva algo atrás, es decir, siempre está relacionado con algún tipo de patología. No la podemos, por tal motivo no puedo meter la CID como en un mismo canasto. Cada patología, según su entidad, tiene un mecanismo fisiopatológico distinto. Por ejemplo, en sepsis, lo que ocurre es un fenómeno que es bastante interesante, que es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de inmunotrombosis. Básicamente, ¿qué ocurre aquí? Vemos que se da todo el proceso inflamatorio, pues por la noxa del antígeno. Se activan dos células bastante importantes, una que es el monocito, otra que son los neutrófilos,
Bueno, citología lo que hace es que activa el endotelio, se puede decir en cierta parte, se lesiona el endotelio, se sobreexpresa el factor tisular, los neutrófilos generan una sustancia que son las trampas extracelulares de neutrófilos. Estos ayudan a que se produzcan factores de coagulación y que se activen las plaquetas, y con esto se genera pues el proceso de trombosis. Este proceso de trombosis o inmunotrombosis, el cuerpo lo genera como un mecanismo protector, hace parte de la inmunidad innata. ¿Listo? Básicamente lo que hace es, se genera factor tisular, el fenómeno de inmunotrombosis, se inhibe la anticoagulación con factores, inhibiendo factores como la trombomodulina, y hay una sobreexpresión del inhibidor activador del plasminógeno. Este fenómeno de inmunotrombosis es bastante importante. Es una forma fisiológica de que el cuerpo genere trombosis. Y básicamente esto nos ayuda porque ayuda al reconocimiento de patógenos y nos ayuda a algo que es muy importante, que es la compartimentación y captura de patógenos. Eso básicamente lo que nos va a prevenir es que no se propaguen y no invadan otras estructuras, otros órganos. Y a la vez nos ayuda a la eliminación de estos patógenos. ¿Qué ocurre cuando ese fenómeno de inmunotrombosis, como hablaba, es un mecanismo que es protector? Cuando ocurre ese desbalance, como yo les hablaba anteriormente, cuando la NOTSA es muy alta y el fenómeno se aumenta mucho, pues empieza, como hablábamos anteriormente, este fenómeno de CID, que inicialmente empieza con riesgo y luego puede llevar a la disfunción multiorgánica. En las neoplasias, ¿qué ocurre? La leucemia promielística aguda lo que hace es que expresa factores como el factor tisular en abundante, expresa factores procoagulantes, eso nos genera trombos, y activa también la fibrinolisis, básicamente por activar fibrinógeno de la anexina 2. La anexina 2 es muy importante porque la anexina 2 se une al plasminógeno, y al unirse al plasminógeno nos va a generar plasmina unas 60 veces más de lo normal. ¿Eso a qué nos conlleva? Pues nos lleva a sangrado, ¿listo? Entonces podemos tener, en la neoplasia podemos tener dos cosas. En las patologías tumorales, los tumores sólidos se caracterizan porque hay mayor producción de factor tisular. Es por eso que las patologías neoplásicas de órgano sólido, lo que más se relaciona es con fenómenos trombóticos en estos pacientes. Y no solamente las neoplasias van a generar por formación de eso, sino que también generan daño del endotelio, disminuyen la trombomodulina y activan el factor tisular. ¿Cómo se comporta en el embarazo? El embarazo también es algo muy característico porque se altera el sincitio trofoblasto. Entonces, todo lo que nos lleva a violación del sincitio trofoblasto, pues nos podría generar coagulación vascular diseminada. Entonces, cuando el sincitio trofoblasto se pierde su integridad, hace que se libere factor tisular, eso genera trombos. Cuando ese fenómeno perdura en el tiempo, hay un agotamiento de esos factores de coagulación, sea lo que conocemos coagulopatía por consumo, y pues genera sangrado. Si el trofoblasto puede ser violado, puede ser agredido por múltiples factores. Quizás el principal o el más característico es el abruche de placenta. La preeclampsia también tiene que ver con esto, la sepsis y el embolismo de líquido amniótico. En trauma ocurre algo bastante interesante. En las primeras horas, cuando tenemos un paciente con trauma, inicialmente tenemos hay dos fenotipos en trauma. Tenemos un fenotipo que se conoce como fenotipo hipocoagulable y tenemos otro que se conoce como fenotipo hipercoagulable. En las primeras horas del trauma, generalmente se genera este fenotipo que es el hipocoagulable, y después de las 24 horas vamos a ver qué se genera en el fenotipo hipercoagulable. ¿Por qué se caracteriza el fenotipo hipocoagulable? Porque hay una hiperfibrinólisis, hay una disfunción plaquetaria, hay un consumo de fibrinógeno y hay una disminución de la generación de trombina. ¿Eso qué nos da? Pues nos da como un fenotipo que se llama fenotipo inflamatorio. El hipercoagulable ocurre todo lo contrario, hay un aumento de la generación de trombina, hay un aumento de la producción de fibrinógeno, hay una activación plaquetaria, ¿listo? Y eso lo que nos genera pues es el fenotipo trombótico o hiperinflamatorio. Esto es un resumen de lo que ocurre. Tenemos una NOTSA que puede ser hipoperfusión o la lesión del tejido tisular. Eso nos lleva a activación del endotelio,
nos genera activación pues, o generación de coagulación, nos lleva a activación plaquetaria y podemos tener dos caminos, como hablábamos anteriormente. Cuando tenemos el fenotipo hipocoagulable, pues lo que vamos a ver es consumo de factores de coagulación, algo muy importante como es la acidosis, la hipotermia y la dilución, conjuntamente con el heparansulfato, nos van a inhibir esa trombina y nos van a generar pues mayor sangrado, ¿listo? Y metabolitos activos como la proteína C también tienen también que ver con esto. Entonces, como vemos allí o como hablamos anteriormente, vemos que la CID tiene mecanismos fisiopatológicos de acuerdo a cada enfermedad o cada patología bastante diferentes. Por eso, de acuerdo a cómo nos estemos enfrentando a qué tipo de patología, tenemos que tratar de mirar individualmente esta patología. ¿Cómo es la clínica? Básicamente, la clínica tiene dos fases. Tiene una fase latente y compensada, que esa fase es la que hablábamos inicialmente, que es el paciente que está en riesgo. En esta fase es bastante importante porque una vez manejemos la NOTSA, la CID se desaparece en estos pacientes. Y tenemos la CID manifiesta, donde los mecanismos compensadores normales se han agotado, empiezan manifestaciones trombóticas o hemorrágicas y se da la coagulopatía de consumo. Dentro de las manifestaciones, las más frecuentes que tenemos pues, es el sangrado, tienen disfunción orgánica después los pacientes, el principal órgano que se afecta es el riñón, luego sigue el hígado, luego el sistema respiratorio, los pacientes pueden debutar con choque, con tromboembolismo o con compromiso a nivel del sistema nervioso central. Como hablábamos, como les decía, la idea es que cada patología tiene como su manifestación especial. Entonces, como hablamos en la sepsis, por el mecanismo de inmunotrombosis, lo que se da principalmente es la formación de trombos. Y recuerden que si esa formación de trombos es excesiva, lo que se va a generar es una disfunción multiorgánica. Los tumores sólidos, básicamente, lo que generan, tumores sólidos generan un fenotipo trombótico, se va a caracterizar porque aparte de la CID, puede tener manifestaciones conjuntas, como puede ser ACV, puede tener tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, tienen colitis isquémicas y generalmente se caracteriza porque tienen trombocitopenia y disminución de fibrinógeno. Neoplasias hemáticas, básicamente se da porque hay mayor sangrado y mayor hematomas. En el embarazo hay que tener en cuenta que el fibrinógeno en el embarazo en condiciones normales está duplicado. Entonces, si tenemos una paciente con sangrado en el embarazo y fibrinógeno normal, no quiere decir que la paciente no tenga un consumo de fibrinógeno. Y en el trauma, como hablamos anteriormente, podemos ir entre esos dos fenómenos, en un fenómeno de coagulopatía de consumo o un fenómeno de fenómeno trombótico que nos lleva a disfunción multiorgánica. Con respecto a las pruebas de laboratorio hay muchas, quizás estas son las que más usamos, básicamente donde vamos a ver disminución de las plaquetas, vemos aumento de los productos de degradación del fibrinógeno, PT y PTT elevado, y el fibrinógeno puede estar consumido. Esto es un gráfico de lo que podemos ver, de la reducción de las plaquetas. De acuerdo a cada fenotipo, podemos ver una u otra. Entonces, digamos, cuando hay disfunción multiorgánica o hay un fenotipo sangrante, lo que va a primordial o lo que más se va a ver es pues la disfunción plaquetaria. ¿Listo? Para tener en cuenta que la disfunción plaquetaria es casi que lo primero o como la manifestación paraclínica que se ve primero en un paciente que tenga CID. Eso pues cuando miramos con diferentes tipos de patologías como para corroborar las pruebas de laboratorio, vemos que se puede comportar muy similar ciertas patologías como la cirrosis hepática, las microangiopatías trombóticas, en algunos momentos las trombocitopenias inducidas por heparina, síndrome HEL, ¿listo? Y pacientes que tengan supresión de médula ósea. Para tener en cuenta, no existe una prueba de oro para decir si el paciente tiene una CID o no. ¿Listo? Cada prueba que nosotros usamos o cada laboratorio es algo que nos ayuda a orientarnos en el contexto de un paciente que tengamos con una alta sospecha clínica de que tenga esta patología. ¿Cómo nos podemos orientar? ¿O qué se ve más alterado según
el fenotipo. Entonces, si tenemos un paciente con un fenotipo sangrante, pues lo que vamos a ver más alterado es el PT y el fibrinógeno. Paciente que tenga un fenotipo trombótico, que tenga alteración de que tenga falla multiorgánica, se ve principalmente trombocitopenia y aumento del PT. Y en un paciente que tenga un CID que esté en riesgo o que no esté sintomático con ninguno de estos dos fenotipos, básicamente lo que vamos a ver es alteración del complejo trombina-antitrombina. Entonces, como es que las manifestaciones son como muy variables, no hay una prueba de oro, ¿cómo uno podría orientarse con respecto a esta patología? Al no existir una prueba de oro, tenemos que orientarnos de la clínica, de una pregunta que sea estratificadora y de los laboratorios que se afecten más frecuentemente para esta patología. Dentro de los laboratorios, pues tenemos que estar las plaquetas, el fibrinógeno, los productos de degradación del fibrinógeno, y para eso hay muchas escalas que se han usado. Actualmente hay 5 escalas, hay hay 2 escalas que son japonesas, hay una escala que es británica y hay una escala que es italiana. En consenso, cada guía de esos países usa cada escala, pues, de acuerdo a lo que ellos tienen experiencia, pero la que se recomienda internacionalmente en las guías es esta, que es la ISTH. Básicamente en esta guía, este score de riesgo que nos mira, pues nos mira que el paciente tenga factores de riesgo, o sea, nos mira la orientación clínica que nosotros tengamos y nos mira los laboratorios más frecuentemente que pueden estar alterados. Nos mira la plaqueta, nos mira productos de degradación del fibrinógeno y nos mira tiempos de coagulación. Básicamente, ¿qué vamos a mirar con esto? Si el paciente tiene un score mayor a 5, vamos a decir que el paciente puede tener una patología que puede ser compatible con un CID, y si tiene menor a 5, pues podemos decir que tiene una patología que posiblemente no sea compatible con un CID. Eso es lo que miran los scores. Si ustedes se ponen a ver, cada score mira cosas muy similares con respecto a niveles de fibrinógeno, a los factores de coagulación, a niveles de plaquetas, etcétera, etcétera. Ese es el estudio que validó la escala ISTH. Esto fue publicado en el 2014 en Critical Care. Fue un estudio que se hizo desde el 2001 al 2003. Fue un estudio de cohorte prospectivo, más o menos fueron 217 pacientes. Y esto es muy importante, porque cuando uno ve esta diapositiva, se da cuenta que todos los scores, cuando han sido validados, como no hay una prueba de oro, no hay un gol estándar para diagnosticar CID, el gol estándar en la mayoría de estudios fue la opinión de los expertos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que quisieron hacer en este estudio fue validar prospectivamente la puntuación de CID, pacientes que estaban en unidad de cuidado intensivo. Fueron 217 pacientes que lo siguieron durante 48 horas. El gol estándar fue la opinión de expertos. Lo que querían era una mortalidad, medir la mortalidad a los 28 días. Este puntaje que vemos acá, ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, mostró que tenía una sensibilidad del 91%, especificidad del 97%, con un valor predictivo del 96% y valor predictivo negativo del 97%. Eso se hizo en pacientes que tuvieron un score de riesgo mayor a 5 con respecto a esta población. En este estudio, pues, la mayoría de pacientes tenían patologías quirúrgicas, la sepsis era de origen no quirúrgico, la mayoría habían sido llevados a una cirugía mayor y la mayoría tenían, pues, un esófago cardiovascular aumentado. Entonces, esto es para contarles que todos los scores han sido validados de esa forma. El gol estándar para ellos ha sido la opinión del experto. Esto es un estudio también bastante interesante. Eso es un criterio que se sacó para ver que mirar coagulopatía inducida por la sepsis. Recuerden que los criterios de sepsis a partir del 2016, a partir de la tercera definición de sepsis, cambió. Entonces, quisieron buscar, de acuerdo a esa definición de sepsis, cómo acoplaban la coagulopatía inducida por sepsis en estos pacientes. Y se creó este score. Esto es el score SIG. Básicamente, lo que mira son 3 variables. Una que es el INR, el conteo de plaquetas, y el SOFA score del paciente. Lo que ellos miran es si el paciente está entre 0, 1 y 2. Bueno, es lo que miran ahí. Y de acuerdo a ese puntaje, lo que se mira la mortalidad. Vemos que los puntajes más altos, que es 6, puede llegar a una mortalidad tan alta como es el 46%. Entonces, cuando miramos en pacientes que tengan choque séptico y miramos estos estudios
¿cómo nos va? Esto es un artículo publicado en el 2020. Es un estudio prospectivo. Básicamente tomó 582 pacientes que tenían choque séptico y lo que quería era evaluar el rendimiento de estas escalas, midiendo la mortalidad y la predicción de diagnosticar CID. Se hacían exámenes o seguimientos a las 12 horas de ingreso al UCI, de UCI, al día 1 y al día 2. Fueron 200, fue entre el 2015 y el 2019. Como vemos aquí en esta gráfica, el SIC tuvo una sensibilidad bastante alta, hasta el 95%, una especificidad del 98%, con un valor predictivo negativo bastante importante, que fue el 93%, comparado a las demás escalas, por ejemplo, la ISTH, que fue una sensibilidad del 68%, con una especificidad del 76%, y un valor predictivo negativo del 91%. Esto se quiso juntar, esta escala se quiso unir a las otras escalas, se unió junto a la HAN y el SITH, que es el que vemos acá abajito. Se quiso ver si al unir esas dos escalas, había diferencia en predecir mortalidad en los pacientes. Y lo que se demostró es que no había una diferencia en predecir mortalidad agregando esta escala en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos un paciente con un CID hemorrágico o tengamos una sospecha, pues podemos usar esta escala, que el SITH, y esta otra que es la JMLH, que es una escala japonesa de disfunción multiorgánica. La que tiene más validez es esta, que es la escala japonesa, y de sangrado masivo tenemos las escalas japonesas y la de SITH. ¿Listo? Para sepsis también tenemos las escalas japonesas, tenemos la SIG. Para tumores sólidos podemos usar también esta escala, que es la ISTH, y para neoplasia maligna tenemos también la ISTH y las escalas japonesas. Entonces vemos que, pues, como para concluir ahí con las escalas, tenemos que ver, pues, que no existe una prueba de diagnóstico de oro, no hay unos criterios universales. Recordar que las escalas, el gold estándar que han usado para las escalas, han sido siempre opinión de expertos. Entonces siempre hay que como que contextualizar el paciente y verlo, pues, ante qué estamos. Con respecto al tratamiento, tenemos 3 pilares de tratamiento. Principal es manejar la causa subyacente, usar sustancias inhibidoras, transfusión de plaquetas y transfusión de plasma. Lo principal, y cuando uno revisa todas las guías y todos los escritos de CID, es tratar la causa subyacente. ¿Listo? Lo que les decía al comienzo de la diapositiva. Una vez uno trate la causa subyacente, la CID se resuelve en la mayoría de casos. ¿Listo? Entonces, por eso que es bastante importante, como les mostraba en la segunda diapositiva, que la CID es como la punta del iceberg. Hay que mirar siempre lo que hay debajo de eso y tratar al paciente. Hay múltiples estrategias que podemos usar en los pacientes, ¿listo? Transfusiones, se ha estudiado infusiones de heparina, colocarle anti-10 a los pacientes, colocarles inhibidores de la síntesis de la proteasa, inhibidores naturales de la proteasa y tratamientos antifibrinolíticos, que vamos a ver ahorita a continuación. Con respecto a las terapias de reemplazo, a las terapias de transfusiones, básicamente hay que evaluar siempre el riesgo del sangrado en los pacientes, hay que ver si el paciente requiere plasma, si el PT o el PTT está prolongado, el complejo protrombínico, en caso de que el paciente tenga una sobrecarga de líquidos, y crioprecipitado si el fibrinógeno está disminuido. Entonces, siempre vamos a transfundir. El paciente tiene una coagulopatía de consumo, sangrado activo y procedimientos invasivos. Esto es como un resumen que les hice con respecto a todo lo que dicen las guías. La primera que ven aquí es lo que dice la guía británica. Estas son las guías italianas y esto es la guía japonesa. La Sociedad, pues, Mundial de Trombosis y Sangrado recopiló estas 3 recomendaciones en una sola. ¿Listo? Y es lo que recomiendan ellos. Entonces, con respecto a las transfusiones de plaquetas, ellos lo que recomiendan es que hacerlo en los pacientes que tengan sangrado activo más plaquetas menores de 50.000 o pacientes que tengan alto riesgo de sangrado y tengan un conteo de plaquetas menor a 20.000. Con respecto a la transfusión de plasma, lo recomiendan pacientes que tengan sangrado activo y recomiendan que tengan procedimientos invasivos, que tengan un PT-PTT mayor a 1.5 veces del valor normal o un fibrinógeno que esté mayor a 1.5 gramos por decilitro.
Con respecto a la transfusión de crioprecipitados, lo que recomiendan es pacientes que tengan una hemorragia activa más un fibrinógeno menor a 1.5 gramos por litro o pacientes que persiste el sangrado a pesar de que usted les ha transfundido plasma previamente. Concentrado de protrombina, se consideran pacientes que tengan sangrado activo y no se les pueda colocar mucho volumen, y el factor 7A recombinante pues no se recomienda como parte de la terapia. Entonces, con respecto a la unidad de glóbulos rojos, pues sabemos que una unidad de glóbulos rojos aumenta 1 gramo por decilitro de la hemoglobina. Las plaquetas, usualmente cuando transfundimos una féresis de plaquetas que puede tener hasta 6 unidades, aumentamos de 40 a 60 mil las plaquetas. Plasma fresco congelado va de 10 ml por kilo, y los crioprecipitados usualmente se usa una unidad por cada 5 kilogramos de peso. Usualmente una unidad aumenta 100 miligramos por decilitro el fibrinógeno. Entonces, para contarles que hay concentrado de 3 factores, de 4 factores, hay concentrado activo, pero lo ideal es que si usamos estos concentrados, tenemos que saber usar en los pacientes que colocar plasma en abundante cantidad nos va a generar una hipervolemia. O no le podemos, digamos, un paciente que tengamos con falla cardíaca asociado pues a una CID, requiramos transfundirle plasma, pues idealmente si tenemos estos factores o algún tipo de estos factores, colocarlos. Esto es un ejemplo del factor concentrado de 4 factores. Eso más o menos viene un vial de 500 unidades, que son 25 ml, pues vienen 4 factores, como les decía. La dosis más o menos son, que eso equivale a 250 ml de plasma. Entonces, si tenemos un paciente con 80 kilos, digamos que esto es un ejemplo que tengo un paciente que tenga un INR de 50, si usamos una dosis de 50 unidades por kilo de factores y 15 unidades de plasma, solamente va a requerir 8 viales de factores, que esos son 200 ml, y de plasma va a requerir 16 unidades, que más o menos son 4 litros. Es decir que se ve el beneficio pues, con respecto al volumen en usar estos complejos de 4 factores pues, comparado a plasma. La otra estándar de terapia es pues, modular la generación de trombina. De esto se ha estudiado muchísimo. Básicamente se ha estudiado heparina en pacientes que no estén con sangrado, se ha estudiado heparina a dosis terapéutica, si existe un fenotipo trombótico y concentrados de factores de anticoagulantes. Se ha estudiado la proteína C activada, que el medicamento es el drotrecogina alfa, ¿listo? Y la antitrombina 3. Con respecto, lo mismo que hablaba anteriormente, esto es una recopilación, lo que nos dice la guía británica, la guía italiana, la guía japonesa y el ISTH, que recopiló toda esta información. Entonces, con respecto a la heparina no fraccionada terapéutica, dice que considerar únicamente en los pacientes que tengan evidencia de un evento trombótico o predomine un evento trombótico. Ellos lo que recomiendan son las heparinas de bajo peso molecular sobre las heparinas no fraccionadas. Profilaxis de heparinas no fraccionadas lo recomiendan pues, en pacientes que estén críticamente enfermos, que no tengan sangrado. Heparina de bajo peso molecular se puede considerar en los pacientes que tengan un fenotipo mayor de trombosis. La heparina de bajo peso molecular profiláctica se recomienda en pacientes que estén críticamente enfermos, que no sangren. La antitrombina se recomienda no tiene una recomendación formal de esta guía, dice que tiene muy pocos estudios, pero lo que dice que usted lo podría considerar en caso de que el paciente tenga pues, un sangrado masivo, usted considere que no lo ha podido controlar por otra forma, ¿listo? La trombomodulina recombinante no tiene recomendación y los agentes antifibrinolíticos usualmente pues no están recomendados. Únicamente los dejan como ciertas consideraciones en pacientes que tengan, por ejemplo, una leucemia o que tengan un politraumatismo. ¿Listo? Esto es un estudio que miró el uso de antitrombina 3 en pacientes que tenían sepsis, fue publicado en JAMA en el 2001. Lo que querían era mirar alta dosis de antitrombina 3 y tenía supervivencia en sepsis y en choque séptico. Se tomó una población de 1.157 pacientes
recibieron antitrombina 3, fueron 30.000 unidades por día, por 4 días seguidos, y 1.157 pacientes recibieron placebo o algún al 1%. Lo que quisieron era ver la mortalidad a los 28 días. Como vemos en esta gráfica, no hubo diferencias estadísticamente significativas de mortalidad ni a los 28 ni a los 90 días de usar antitrombina 3 en estos pacientes. Eso es otro estudio que se llamó el ProWest Shock Grow. Básicamente lo que miró es usar esos factores de proteína C en los pacientes que tenían choque séptico. Se comparó con placebo y lo que se quería era mirar la mortalidad a los 28 días y a los 90 días. Los resultados, este estudio fue publicado en el 2012, el New England Journal, y lo que mostró fue que no hubo pues diferencias tampoco estadísticamente significativas en usar este medicamento en los pacientes con respecto pues a la mortalidad, ni a los 28 ni a los 90 días. Eso es un estudio bastante interesante. Eso es un estudio que se hizo en Colombia, se hizo en Medellín, fue publicado en Critical Care, fue en el 2009. Eran pacientes que tenían sepsis al ingreso, sepsis severa al ingreso, y lo autorizaron para usar heparinas o placebo. Entonces, lo que hacían era cogieron 319 pacientes, 160 los autorizaron a placebo, 159 los autorizaron a heparina no fraccionada, usaban 500 unidades hora por 7 días. Ese estudio lo hicieron entre junio del 2005 y junio del 2017, y lo que querían era mirar la supervivencia y cambios en la escala de disfunción orgánica múltiple. Lo con primario y lo con secundario fue mortalidad por cualquier causa en los 28 días posteriores a la autorización. Las características de las poblaciones, vemos que la edad fue similar, la mayoría de pacientes no tenía ninguna comorbilidad y la mayoría de pacientes, casi en un 38% y en un 39%, ingresaban por sepsis severa. La patología que más, la fuente de infección que más se vio en estos pacientes, pues fue la patología pulmonar, la neumonía. Vemos acá estos hallazgos, vemos que no hubo diferencias en la mortalidad hospitalaria ni a los 28 días con respecto a usar heparinas en infusión o no usar heparinas en los pacientes que tenían sepsis severa. Tampoco hubo diferencias significativas en las escalas de disfunción multiorgánica. Eso es un metaanálisis donde básicamente miró todas las terapias que teníamos hasta la actualidad. Miró si tenía algún beneficio usar esas terapias anticoagulantes en la población que tenía coagulopatía asociada a la sepsis. Fueron 14.767 pacientes, miraba mortalidad a los 28, 30 y 90 días, y lo con secundario fueron las complicaciones hemorrágicas. Como vemos acá en este metaanálisis, no hubo ningún beneficio en usar heparinas no fraccionadas con respecto a la mortalidad, y con respecto al riesgo de sangrado, hubo una tendencia que no fue estadísticamente significativa en usar estas terapias con respecto pues, al riesgo. Muy extensa, muy complicada. Una posición bastante... Entonces, uno cómo debería mirar, uno cuando ve SID, uno cómo debería mirar de acuerdo a las dos patologías que tenemos prevalentes pues acá en nuestra unidad o en nuestro medio. Entonces, les quise traer este algoritmo. Es un algoritmo que publicó el doctor Van Sagan en el Critical Care en el 2018, perdón. Básicamente les pone en este artículo que uno, dado que la SID es tan complejo a veces de diagnosticar, a veces como tan complejo de orientarse y como que no hay una escala para diagnosticar esta, pues él lo simplifica en este algoritmo diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente que tenga una trombocitopenia, que tenga menos de 150.000 plaquetas o tenga más del 25% de disminución de su base de las plaquetas asociado a una anemia hemolítica. Si teniendo un CUS negativo, una LDH elevada y una disfunción multiorgánica, pues uno debería mirar las pruebas de coagulación. Si uno tiene alteración del PT, PTT y el dímero D en un gran porcentaje, uno lo que quería pensar es que la principal causa que tuviera el paciente o su principal sospecha diagnóstica, antes de pensar en cualquier otra cosa, es una CID. ¿Listo? Solamente con esos elementos usted ya tendría un alto valor para pensar en esto. Si los tiene normales, pues usted ya pensaría en otras cosas como son las microangiopatías trombóticas. ¿Listo? Entonces usted ya pediría ADAMS 13, pediría todos los estudios respectivos. Con respecto al tratamiento, en pacientes que tengan sepsis, lo principal es esto. Entonces, tratar la condición,
tratamiento de soporte. Si el paciente está asintomático, hacer seguimiento exhaustivo de los laboratorios. La heparina no usarla en forma terapéutica, sino usarla en forma profiláctica. Si tenemos evidencia de embolismos en los pacientes, ahí usar pues anticoagulación en los pacientes, y si tenemos sangrado, pues mirar como hablamos anteriormente, conteo de plaquetas, transfundir plaquetas según necesidad, plasma, crioprecipitado, y usar ácido tranexámico en las condiciones que hablábamos anteriormente. ¿Listo? Con respecto a los pacientes de trauma, tengamos muy importante que la coagulopatía hace parte de la tríada mortal. Debemos recordar que en las primeras 6 horas el fenotipo hemorrágico es lo principal que vamos a ver en estos pacientes. Mayor a 24 horas lo que vamos a ver son más eventos trombóticos. Uno podría orientarse al clínico, es decir, usar niveles de hemoglobina, usar cómo está el estado del paciente, iniciar transfusión de crioprecipitado según niveles de fibrinógeno, según niveles de PT-PTT, o puede usar una estrategia que tenemos a la cabecera, a la cabecera del paciente, como son el tromboelastograma. El tromboelastograma es algo muy importante porque nos orienta qué factores le pueden faltar a nuestro paciente. Recordar que estas técnicas viscoelásticas básicamente nos miran, tenemos 2 técnicas, una que es tromboelastograma y una es el Rotem. Básicamente lo que miran ellas es lo mismo. Podemos ver componentes de la hemostasia primaria, los componentes de la formación de trombina, componentes de la formación del coágulo, podemos ver lisis del coágulo, y como les hablaba anteriormente, pues vemos la cascada podemos ver pues la cascada de la coagulación en un Rotem, y podemos ver qué necesita el paciente. Entonces, la fase de iniciación la vemos pues en el R, podemos verlo allí. La fase de amplificación lo podemos ver en el ángulo alfa, o cuando empieza la amplitud máxima ahí. En la amplitud máxima vemos la fase de propagación, y en la fase de lisis pues vemos el EY30. Comparado Rotem o comparado a tromboelastografía, estas son las curvas que tenemos. Lo que vemos es básicamente similar. La diferencia de Rotem y la tromboelastografía, lo que se hace es la técnica de cómo se hace. En el Rotem es como una bujía que gira alrededor del recipiente donde se coloca la sangre, y en la tromboelastografía lo que gira es el recipiente como tal. Entonces, esas son las curvas. La curva inicial, que es el R en el tromboelastograma, o en el Rotem, que es el CT, lo que nos mira es el tiempo de reacción de la formación del coágulo. El K y el ángulo alfa nos empieza a mirar cómo está logrando firmeza ese coágulo. Esta es la primera parte de la coagulación. La amplitud máxima nos mira esa fuerza del coágulo, y el EY30 nos mira el porcentaje de lisis que tiene después de 30 minutos ese coágulo. Entonces, de acuerdo a eso, pues lo que les decía, uno puede, entonces con respecto al tromboelastograma, uno puede orientarse en qué requiere el paciente o no. Entonces, digamos, con el R podemos decir que el paciente requiera factores de coagulación, con el K puede requerir fibrinógeno, con el ángulo alfa puede requerir fibrinógeno, la amplitud máxima nos puede decir que hay una disfunción plaquetaria, el paciente requiere plaquetas, y con el EY30 podemos decir que hay un exceso de fibrinolisis, y el paciente pues puede requerir ácido tranexámico. Recordar que esto pues se presta para otra charla, como para profundizar mucho más con respecto a estas técnicas. Eso simplemente lo muestro como para tener en cuenta que es una herramienta que podemos usar a la cabecera del paciente con respecto al trauma. Con respecto al Rotem, tiene básicamente, se mira casi lo mismo con respecto al tromboelastograma. Entonces, pues, para concluir, pues vemos que la CID es una patología bastante variable. Sabemos que no hay un score o una prueba estándar para diagnosticar esta patología. Siempre tenemos que tener una sospecha clínica. La sepsis es quizá la patología que más se presente en estos pacientes. Con respecto al tratamiento, pues vemos que no hay como un medicamento o algo que nos ayude a manejar esto como tal. Siempre es como guiar esas transfusiones en los pacientes de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Kevin. Vamos a dar
Paso a los comentarios de los profesores participantes. La doctora Mónica. Bueno, la charla de Kevin, amplia, muy bien revisada. Realmente expuso lo que hay en CIE. No ha cambiado mucho las cosas durante los años. Lo único así como para agregar, diría yo, pero que ya también fue expuesto por Kevin, es que hay que tenerla en cuenta, o sea, que hay que hacer primero una sospecha clínica y posteriormente empezar a mirar como lo expuso en cuanto a la última gráfica de Van Sant, me parece que es la más práctica de todas, qué es lo que nos está faltando en todo el proceso de coagulación. Y pues mirarla, ¿no? Ver si está presente en el paciente, porque yo creo que también se nos olvida un poquito y por eso mismo tampoco la buscamos. Una cosa pequeñita ahí por adicionar y es el compromiso de piel. A veces nosotros vemos a nuestros pacientes con fenómenos trombóticos en la piel y no caemos en cuenta que ese paciente probablemente esté en una coagulación intravascular diseminada. Pues no más. Me parece que fue una revisión muy buena, muy amplia y realmente como recopiló como todo lo que realmente hay hasta ahora, en estos momentos. Muy buena exposición, que gracias. Gracias, profe. Comentarios de los docentes. De los fellows. Eibar. Eibar se durmió. No, aquí estoy, profe, aquí estoy en el salón. No, profe, Bueno. la verdad, adicional, no, el uso del trombolastograma, del Rotem que tenemos nosotros, pues, nos está ayudando mucho para orientar a estos pacientes. De pronto eso es como algo de profundizar un poco más con respecto a esta patología. El Rotem tiene específicas indicaciones en trauma, ¿no? Trauma, sangrado obstétrico. En sepsis no está como tan validado, ¿no? Debe ser por la misma fisiopatología. Brian. Brian. El micrófono. Puedes hablar. ¿Qué más? Buenas tardes a todos. No, muy buena la charla, Kevin. Excelente revisión. Me parece que deja claro muchas cosas y todo el tema. Muy buena, felicitaciones. Como hincapié me gustaría hacer 3 punticos. El primero es la concientización en que la CID, digamos, cuando avanza, y lo que mostraba Kevin, hay una fase compensada, y cuando se detecta en la fase compensada y se actúa temprano, tiene mucho mejor pronóstico, obviamente, que cuando pasa ya a la segunda fase. Entonces, la concientización a buscarla muy tempranamente es importantísimo, en especial en los pacientes en esos pacientes en los que se ve tempranamente la disminución, la trombocitopenia, así no estén sangrando, porque muchas veces vemos esos pacientes en la UCI, entonces, disminuyeron las plaquetas, bueno, entonces pidámosle otro hemograma. No es solamente pedirle otro hemograma y ver cómo van bajando las plaquetas, hay que hacer una cuestión muy activa en la búsqueda de la CID, y el diagnóstico diferencial es importantísimo, porque tanto la CID como los diagnósticos diferenciales, que son pues como las angiopatías trombóticas, tienen, digamos que después de que avanzan, el pronóstico es ominoso, y son patologías pues bastante letales. Entonces, desde que empiezan los primeros signos, pues tener en la cabeza que el paciente no tiene que estar botando sangre hasta por los ojos para pensar en que tiene una CID. Entonces, desde que empieza la trombocitopenia, desde que empiezan los primeros signos, hay que empezar a buscarlo y empezar a buscar además los factores precipitantes y los factores perpetuantes. Porque a veces uno dice, bueno, listo, entró en CID,
pongámosle, empecemos a transfundirlo, pero si no mejora o si se supone que ya corregí lo que la causó, la CID debería corregir. Entonces, si no corrige, ¿qué factores perpetuantes ocultos pueden estar pasando para que la CID no mejore? A veces la CID se puede asociar o puede ser la manifestación, por ejemplo, de infecciones que pueden no estar en un estado florido, como infecciones micóticas, como neoplasias, como cosas por el estilo. Entonces, hay que buscar la presencia de factores perpetuantes que pueden no ser evidentes y paso por paso, si la cuestión no va mejorando, devolverse e ir reevaluando qué está pasando, ¿sí? Y la tercera, hacer el diagnóstico. O sea, lo que hay que tener en cuenta que la CID no tiene un gold estándar en el diagnóstico. Entonces, si usted aplica, o sea, los scores tienen un rendimiento, pero por ejemplo, si usted le aplica a un SHU, a cualquier microangiopatía trombótica, el score de CID, pues le da probable, pues le va a dar una CID porque en términos generales, digamos, están concomitantes y son en parte como una especie de CID, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial para evidenciar claramente el panorama, porque en todo esto hay que empezar a tener claridad desde el principio, porque si no el pronóstico empeora muchísimo. Entonces es importantísimo el extendido de sangre periférica, es importante la búsqueda de otros órganos que puedan estar comprometidos, la búsqueda de trombos, la búsqueda de cosas por el estilo, para poder hacer el diagnóstico juicioso y ser desde el principio, o sea, desde que se están bajando las plaquetas en el paciente crítico, desde que presenta un sangrado atípico, desde que presenta una trombosis en un lugar que no es común, hay que estar muy conscientes y estar muy alertas en esto, porque cuando el tiempo pasa, el riesgo empeora muchísimo. Eso, fin de la locución. Yo quiero hacer una intervención, doctor Fabricio. Sí, ¿Procedo, profe? sí. Bueno, vale. Bueno, felicitando aquí al doctor Kevin por la intervención. Hay que entender que el CID es una patología, bueno, es un síndrome más que una patología exclusiva, ya que tiene múltiples manifestaciones, múltiples etiologías, y todo desencadena ya sea en la trombosis o ya sea en el sangrado. Por eso es tan difícil unificar y por eso es tan difícil tener un diagnóstico establecido, porque la etiología es diferente, la fisiopatología es diferente y estamos simplemente ante un síndrome. Que es lo mismo que pasa con el SDA, que es lo mismo que pasa con la fiebre, que es lo mismo que pasa con el dolor abdominal, la ictericia, el ojo rojo, lo que usted quiera. Entonces, por eso es tan difícil el abordaje del CID. Eso hizo que se cometa, no un error, sino se haya hecho un cuestionamiento a principios del siglo con el ProWest Trial, que es cuando hacen el estudio del Drotrecogin alfa, que es que es la PCR activada, que es lo que se estaba, de la proteína, exactamente, perdón, la proteína es activada. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En ese entonces agarran como 1000 pacientes, los aleatorizan, 800 y 800, 1600, y los ponen uno placebo, otro con el medicamento, y dicen, les va muy bien a los pacientes que están en un shock séptico, que tiene Apache más de 25, se beneficiaban. Vuelven a hacer el mismo estudio 10 años después y encontraron que daba lo mismo. Sin embargo, lo que de pronto pocos tienen en cuenta es que entre esos dos estudios, el ProWest 1 y el ProWest Shock, que es una continuación, es que hacen un estudio intermedio que se llama el ENHANCE, y el ENHANCE encuentran es una mortalidad mayor al 5%. Y son pacientes que empezaron a sangrar. Y eso le dio un paso grandísimo, grandísimo, es a la medicina basada en la evidencia de estos estudios clínicos. Quizás a no tragar entero. ¿Por qué? Porque estos fueron estudios que el ProWest 1 fue realizado por la industria farmacéutica para decir que el Sigris funciona, y de hecho en el tiempo funcionaba, pero en casos menos letales hizo que estos pacientes empezaran a morir más.
y empezaron a tener más sangrados, más sangrados, más sangrados, más sangrados. Los que defienden el SIGRIS posteriormente dijeron que la sepsis debería clasificarse según fenotipos, de ahí la individualización del paciente séptico. ¿En qué? En el paciente que tiene sepsis, coagulopatía, sepsis SDRA, sepsis lesión renal, sepsis más otras comorbilidades y buscar de alguna forma el fenotipo adecuado en el cual este tipo de medicamentos podría ser beneficioso. Entonces, hacia eso va, o sea, individualizar el CID como un síndrome, pero que podría tener una ventaja farmacológica en determinados casos y no meterlos todos en un mismo costal. Bueno, muchas gracias. No solamente el doctor. fue el ADRES también. Fueron tres estudios grandes que dieron para utilizar de una forma relativamente rutinaria la proteína C activada o el orocosidina alfa o su popular SIGRIS. Desde el punto de vista teórico, ese medicamento era prometía, porque no solo actuaba a nivel de la coagulación, sino que también tenía unos efectos pleiotrópicos bien interesantes sobre la respuesta inmune de los pacientes en sepsis. Si bien es cierto, tuvo todas las limitaciones posteriormente analizadas adecuadamente y refutadas por otros estudios después, sí mostró que los individuos se comportan muy distintamente dependiendo de su polimorfismo genético. Algunos dicen que volverá, ¿no, René? Volverá. Pero usted quiere que vuelva, ¿no? Fabri, es que a quienes nos tocó que usar el SIGRIS en su momento, básicamente se utilizó. Claro, a mí también me tocó. Ah, bueno, perfecto. Entonces estamos más o menos como en las mismas edades, ¿ok? El SIGRIS se utilizó. En el 2007 yo ya era residente. En el 2003 lo usábamos, desde hace rato lo estábamos usando, en el 2003 y en el 2002. Lo que pasa es que, como tú bien dices, se utilizó muy mal el medicamento y cayó en desuso básicamente con la segunda parte del PROGRESS, donde se vio que realmente no fue ni siquiera un estudio aleatorio, sino que fue como una revisión de los casos que se habían hecho y en realidad la mortalidad aumentó o se mantuvo igual como que si no se hubiera aplicado el medicamento. Desafortunadamente se utilizó cuando los pacientes estaban para morirse, como última alternativa. Y la recomendación que se hacía para el inicio del protocolo del SIGRIS era que se hiciera con los pacientes que tuvieran una sepsis severa en las primeras 24 horas de inicio de la sepsis. Pero por el mismo costo que en su momento, y estamos hablando de empezando el siglo, estaba más o menos el tratamiento de 3 días en 50 millones de pesos de esa época, pues obviamente dificultaba desde el punto de vista administrativo y toda la situación. Posiblemente pueda volver y seguramente volverá, pero con el PROGRESS y en el ESHAN, que era lo que estaba comentando ahora Miñito, donde no se vio a mitad de camino como un resultado adecuado, pues desafortunadamente perdió validez el SIGRIS. Pero volviendo a la CID, recordar que la mayoría de los casos de CID se asocian a fenómenos trombóticos, y esos fenómenos trombóticos generan disfunción orgánica múltiple, y la primera causa o el primer síntoma de disfunción orgánica múltiple y fenómeno trombótico por CID es la falla renal aguda. Paciente con falla renal aguda, con trombocitopenia, con tiempos de coagulación prolongados y sin evidencia de hemólisis, tener en cuenta la posibilidad de CID siempre. Y cuando tengamos CID siempre, recordar que es casi el 50% de los casos de la CID está asociada con sepsis. O sea que siempre tener en cuenta esas uniones. Los de medicina, los de geriatría rotan por... Listo, Alvarito, muchas gracias. No sé si alguien más tiene otro comentario. Que en el auditorio ya no hay más comentarios, profe. Bueno, muchas gracias a todos.
Los esperamos el próximo jueves. Nuevamente felicitaciones a Kevin y a su tutora, la doctora Mónica Pato. La charla queda grabada en los canales de la universidad. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todo el público que asistió.